Ya estaba grabando, doctor. Bien, muy buenas tardes. La segunda sala penal de apelaciones supraprovincial itinerante Huancavelica va a llevar a cabo hoy día, 13 de julio del año 2023, 4 de la tarde, lectura de sentencia en el expediente 126-2020-45. Proceso seguido contra Iris Betty Sainz Altés y otro por el delito de usurpación en agravio de Rosa Vilma Hurtado Altés Maraví. Bien, con fines de acreditación, el abogado defensor puede acreditarse, nombre solamente. Doctor, buenas tardes. Buenas El tardes. abogado no se encuentra, doctor. Bien, su nombre completo solamente. Mi nombre es Iris Betty Sáez Altés. Bien, gracias. La diligencia y lectura de sentencia se lleva a cabo con las partes que concurran, razón por la cual vamos a proceder a dar a lectura a la misma. Bien, sentencia vista, resolución número 29, Huancavelica, 13 de julio del año 2023. Análisis de los hechos. Agravios. Conforme aparece el escrito de apelación y de lo sustentado en la audiencia respectiva, el representante del Ministerio Público considera como agravios indebida motivación de las resoluciones judiciales en su vertiente de deficiencias en la motivación externa, justificación de las premisas y, segundo, el ACU ha efectuado una incorrecta valoración del material probatorio y no ha efectuado un análisis ni individual ni conjunta de las pruebas actuadas en juicio oral. Siguiente, la defensa sustenta sus agravios en el sentido que el ACU, en la recurrida de manera contradictoria, el fiscal sustenta, en la recurrida de manera contradictoria se pronuncia por una supuesta sustracción de la materia al considerar que con fecha 9 de enero del 2023 fue restituido el bien inmueble a favor de la agraviada, lo que constituye una deficiencia en la motivación interna por razonamiento, dado que el delito de usurpación es un delito instantáneo conforme al recurso de nulidad 502-2022 UANUCO, por tanto no podría sostenerse que al haberse restituido el bien también habría desaparecido la conducta desarrollada por los acusados. Luego, también se advierte una incoherencia en la misma sentencia cuando el juez considera que hay sustracción de la materia, pero a la vez sostiene que debe de verificarse la conducta del imputado y emitir un pronunciamiento sobre ello. Luego analiza sobre la dimensión del predio que habría sido usurpado, haciendo referencia al expediente 113-2008, como tampoco se ha efectuado una valoración individual ni conjunta de los medios de prueba ofrecidos. Todo ello contrae a que la sentencia recurrida adolezca de nulidad absoluta. Siguiente. El delito de usurpación. El interés fundamental que se pretende proteger con la tipificación de los comportamientos delictivos de usurpación es el patrimonio de las personas, más específicamente el pacífico y tranquilo disfrute de un bien inmueble, entendido como ausencia de perturbación en el ejercicio de la posesión o de cualquier otro derecho real sobre el mismo. En este último caso, con la modificatoria introducida por la ley 30076, implica que la víctima esté o no en posesión del inmueble. Aquel que ingresa a un predio o inmueble público o privado comete delito de usurpación, así aquel tenga la apariencia de abandonado. Se protege el derecho de propiedad sin condición alguna, esto es, se protege así el propietario esté o no en posesión o tenencia del inmueble. De modo que el simple derecho de propiedad aparece protegido por la tipificación del delito de usurpación. El inciso 2 del artículo 202 del Código Penal regula como delito la acción de despojar. No obstante, por la misma construcción de la fórmula legislativa se prevé varias conductas que se diferencian por los mismos empleados por el agente para lograr su objetivo, el cual es despojar a la víctima total o parcialmente de la posesión o tenencia o del ejercicio de un derecho real de un inmueble. Entonces, despojar a otro total o parcialmente de la posesión o tenencia de un inmueble o el ejercicio de un derecho real haciendo uso de la violencia. El comportamiento delictivo se configura cuando el agente, haciendo uso de la violencia o fuerza física, despoja al sujeto pasivo de la posesión o tenencia del total o en parte de un inmueble o del ejercicio de un derecho real.
El inciso 2 del artículo 204 del Código Penal en análisis dispone que la conducta es objeto de mayor reprochabilidad y por tanto el agente es merecedor de mayor sanción penal cuando en la conducta de usurpación actúan dos o más personas. Se entiende que deben actuar en calidad de coautores, es decir, personas que al momento de la usurpación tengan el dominio del hecho. Entre los coautores debe existir un mínimo acuerdo para perfeccionar el delito, incluso el acuerdo debe o puede connotar permanencia en la comisión de este tipo de delitos. Siguiente, un sector mayoritario de la doctrina nacional considera que se trata de un delito instantáneo, pues el estado de disposición creado por la realización del delito no puede ser imputado como consumación, sino como un efecto de este. Los profesores Bramón Arias y Torres y García sostienen que se trata de un delito instantáneo en la medida de que la acción de despojo representa ya por sí misma la lesión del bien jurídico, mientras que la posible posesión posterior del bien se mantenga el sujeto activo constituirá un simple acto de agotamiento del delito. La redacción del inciso 1 del artículo 202 del Código Penal, el legislador nacional ha puesto énfasis en el acto mismo del despojo, no importando para efectos de la consumación que la posesión se mantenga en el tiempo. Objetivamente, el despojo se materializa en un solo momento mediante los actos típicos de violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza. En el presente caso, el ACU sostiene que el delito de usurpación atribuido a los acusados por el representante del Ministerio Público ha operado la sustracción de la materia, como cuando dice que al existir un acta de lanzamiento ejecutado por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Acobama, esto es el 9 de enero del 2023, restituyendo la posesión a la parte agraviada, por tanto, objetivamente ya no existiría el despojo o la usurpación atribuida a los dos acusados, y ante las sentencias de primera y segunda instancia con calidad de firme, cosa juzgada, habría operado la sustracción de la materia con la desaparición de los supuestos fácticos. Siguiente. Una de las formas de conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo lo constituye la declaración de sustracción de la materia, a que se refiere el artículo 321, inciso 1 del texto único ordenado del Código Procesal Civil, el cual opera cuando se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional, es decir, cuando se extingue el objeto litigioso pretendido por la parte demandante, conocida en la doctrina alemana como obsolescencia procesal. En materia constitucional, su previsión estaba contenida en el inciso 5 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, Ley 28.237, que establecía que no proceden los procesos constitucionales cuando, a la presentación de la demanda, ha cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional o se ha convertido en irreparable. El Código Procesal Constitucional actual, la Ley 31.307, no contempla dicha posibilidad, prohibiendo todo tipo de rechazo liminar de las demandas constitucionales, exigiendo implícitamente un pronunciamiento de fondo. Ahora, en materia penal, dicha institución procesal no está contemplada taxativamente, empero a través de la jurisprudencia nacional se ha establecido que la sustracción de la materia opera cuando resulta inoficioso emitir un pronunciamiento de fondo o cuando carece de objeto emitir decisión sobre el asunto. Siguiente. El ACU erradamente indica que al haberse restituido el predio usurpado a la agraviada mediante una orden judicial, habría desaparecido el despojo, por ende el delito, sin tener en cuenta que el delito de usurpación es de comisión instantánea, como se ha explicado precedentemente, por lo que de haber ocurrido el acto de despojo el día 10 de enero del 2018, conforme a la acusación fiscal, el delito se habría consumado en la fecha indicada y su restitución del bien inmueble por orden judicial con fecha posterior no hace la conducta inexistente o desaparezca como refiere la Q, evidenciándose una falta de motivación interna del razonamiento y una motivación sustancialmente incongruente, que se presenta, el primero, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el juez en su decisión, e incongruente al desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, que constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y del derecho a la motivación de la sentencia, incongruencia omisiva.
Siguiente. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, también el acus sostiene que existen sentencias de primera y segunda instancia con calidad de firme, razones por el cual carece de objeto un pronunciamiento de fondo, el cual no es de recibo para este colegiado, debido a que de existir otro proceso judicial entre las mismas partes por el mismo delito y el mismo bien, era necesario y trascendental analizar el fondo de la controversia para verificar la posible concurrencia de la institución procesal de la cosa juzgada y sea declarada como tal y no como sustracción de la materia. La usurpación alegada habría ocurrido en el mismo bien inmueble, pero en fechas distintas conforme a la acusación fiscal, por lo que se trataría de dos hechos distintos en fechas y espacios diferenciados, del cual era necesario que el ACU evalúe y emita pronunciamiento. Siguiente. Asimismo, el ACU, después de considerar que habría operado la sustracción de la materia, dice: por más que desaparezca el despojo atribuido a los imputados, se debe verificar la conducta de los imputados para amparar la pretensión fiscal y o de la defensa técnica de los imputados sobre la pena y la reparación civil. Es decir, luego de considerar que no era necesario un pronunciamiento de fondo, contradictoriamente procede a evaluar sobre la responsabilidad penal de los acusados, el cual evidentemente contradice su propia decisión. Siguiente. Estas omisiones imponen un obstáculo infranqueable que impide que esta sala superior se pronuncie sobre el fondo del asunto conforme a los lineamientos establecidos en la Resolución Administrativa 02-2014, que proscribe el reenvío por defectos formales del proceso o la motivación insuficiente o indebida de la resolución impugnada. Deben ser subsanados o corregidos por el órgano superior. Sin embargo, en este caso, conforme se ha precisado, nos encontramos frente a un vicio insubsanable previsto en el artículo 150, literal D, del Código Procesal Penal, y esta tiene grave trascendencia porque afecta el derecho a obtener una resolución debidamente motivada. Y las consecuencias que acarrea esta declaración es la anulación de todos los efectos hasta el momento en que se produce el vicio, debiendo retrotraerse al estado al momento en que se produjo el mismo. Siguiente, estando la declaratoria de nulidad conforme a la provisión a lo previsto en la resolución corrida de fecha 6 de febrero del 2019, correspondiente al acuerdo plenario 162-2019, las oficinas desconcentradas de control de la magistratura, la primera semana de cada mes debe remitir a las salas superiores y juzgados especializados requiriendo las resoluciones mediante el cual se han resuelto anulaciones con la finalidad de que efectúen una evaluación correspondiente, por lo que en mérito a dicha resolución y las normas administrativas acotadas debe comunicarse la presente decisión a la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de esta Corte Superior para que proceda conforme a sus atribuciones. Parte resolutiva, fallan declarando fundado el recurso impugnatorio de apelación interpuesto por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Acobamba mediante el escrito de folios 575. Consecuencia, declararon nula la sentencia de folios 549 de fecha 24 de febrero del 2023, mediante el cual el Juzgado Penal Unipersonal de Acobamba decidió declarar la sustracción de la materia en el proceso número 026-2020, seguido contra Iris Betty Sáenz Altés y Rodolfo Rolando Sáenz Altés, en el extremo del hecho fáctico imputado por usurpación agravada en agravio de Rosa Vilma Hurtado Altés Maraví, y declarar la no responsabilidad penal ni civil de Iris Betty Sáenz Altés y Rodolfo Rolando Sáenz Altés, acusados por la presunta comisión de delito de usurpación agravada y todo lo demás que contenga. Ordenaron que otro juez lleve adelante un nuevo juicio oral y en el más breve plazo emitir nuevas sentencias teniendo en cuenta las consideraciones de la presente resolución. Siguiente, mandaron remitir copias a la UDECMA a fin de que proceda conforme a sus atribuciones. Suscriben los magistrados Contreras Ramos, Samaniego Espinosa y Ramírez Julca. Bien, atendiendo que no está presente la defensa técnica de la parte acusada, se debe disponer en este acto, se suba al sistema judicial la presente sentencia para que sean firmadas por los magistrados y luego se notifiquen en las casillas electrónicas de cada uno de ellos para que puedan hacer valer su derecho con arreglo a ley. Siendo así, vamos a culminar esta audiencia siendo las 4 de la tarde con 14 minutos. Buenas tardes.